Hola, mi nombre es Miroslava Sánchez y te quiero dar la bienvenida a Ya la vi, un programa hecho para los amantes del cine y la televisión. Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean bienvenidos una vez más a este podcast Ya la vi. Oigan, el día de hoy les quiero platicar acerca de una película que vi la semana pasada y una serie que estoy comenzando a ver. La película, como ya lo vieron en el título, es La vida de Chuck o The Life of Chuck. Y es que yo para esta película no tenía contexto, no tenía idea de nada básicamente. Solo sabía que en redes sociales se estaba hablando bastante de ella y como realmente en la cartelera del cine no había muchas opciones para ver. Y a ver, ok, no voy a hablar de Mis Reyes contra Godines porque yo no he visto ninguna de Mis Reyes contra Godines y se me hace injusto ver esta, creo que es tercera, o no sé si es tercera o cuarta película de Mis Reyes contra Godines sin el contexto de las otras dos o las otras tres. Entonces decidí esperar para verlas todas juntas y ya después ir a ver esta, ¿no? Y no había opciones en el cine. No quería ver otro Viernes de Locos. Siento que me rehúso a verla en el cine. Prefiero esperar a que llegue a plataformas. Es mi opinión, tal vez. Estoy mal, probablemente, pero de lo que he escuchado, a la gente no le gustó tanto. Entonces, entre eso dije, ok, vamos a ver The Life of Chuck, porque en redes sociales la gente hablaba de lo bonita que era la película. Y tiene bastante tiempo que no hay una película como con ese ánimo de ser bonita, de transmitirte un valor sentimental, positivo, ¿no? Entonces, no vi casi nada, decidí no spoilearme y pues fui al cine. Vi la película, no entendí mucho al principio qué estaba pasando, pero me encantaba como este suspenso que se estaba generando. Solamente sabía que, claro, era una película basada en una obra que, bueno, como una historia dentro de una compilación o un libro de Stephen King. Entonces sabía que más o menos este tipo como de recursos de terror, porque en cierta parte de la película se usa como este terror, esta incertidumbre, era por el autor, ¿no? La película cuenta la historia de Charles Krantz, un contador el cual muere y aparentemente su muerte tiene que ver con el fin del mundo. La película empieza a contar la historia de Chuck desde su muerte hasta su infancia. Entonces en un principio yo estoy pensando cuando entro a la sala de cine que voy a ver la muerte de Chuck y básicamente la primera media hora o sí, creo que media hora es la historia de otras personas que no son Chuck, pero que están constantemente viendo estos anuncios que dicen, gracias Chuck por estos increíbles 39 años. Creo que, no sé si dicen increíbles, pero algo así dice. Y el protagonista que vemos en ese momento es Marty y Felicia. Marty es un profesor de la escuela del lugar donde Chuck vivía y Felicia es una doctora en el hospital donde Marty vivía. Entonces, el fin del mundo comienza cuando Marty estaba dando clases y ocurre un terrible terremoto el cual se traga la mitad de California y después como que el mundo va colapsando progresivamente. Pero entonces lo vamos viendo como por días, ¿no? Ese día los niños van a la escuela, no saben qué hacer, es todo un desastre, después a los meses se cae el internet no regresa y justo acerca del internet, Marty tiene una conversación con uno de los padres de familia, porque, ok, se estaba cayendo la mitad de California, el mundo se estaba acabando, pero los estudiantes seguían yendo a la escuela. Y todo parece de verdad, me parecía tan ilógico, pero decía, ok, vamos viendo la película. O sea, no ilógico para mal, pero decía, ¿cómo es que siguen yendo a la escuela, no? Se estaban acabando las tierras en donde se producía la comida, ¿no? Y Marty tiene una conversación con uno de los padres de familia de sus alumnos que le dice, oye, es que tu hijo está bajando de calificaciones. Dice, ¿qué importa? El internet se fue. Sabes que no se puede acceder a ningún lado. Y él menciona un chiste que me gustó bastante. O sea, siento que son parte de lo que me encantó de la película es que tiene conversaciones muy naturales. Me agradó mucho esa parte porque los actores se desenvuelven no interpretando un papel, pero interpretándose a sí mismos o a cualquier persona en una situación como esa. Después vemos que colapsa por completo la ciudad,
hay un hoyo en la ciudad, Marty tiene que llegar a su trabajo y platica con su vecino y platican de esta situación existencial, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, ya no importa, ¿sabes? O sea, las cosas están acabando, todo es ilógico, pero no lo hablan de forma pesimista, sino que lo abordan de una forma en la que, ¿sabes qué? O sea, es que no me di la oportunidad de hacer esto, eh, y ahora mira, tenemos que caminar 5 kilómetros hasta nuestro trabajo, es una locura, ¿no? Entonces, vemos como Marty sigue caminando hacia su trabajo, sigue viviendo su vida normal, pero al mismo tiempo él tiene contacto con su ex esposa, la cual en un principio no lo sabes, pero a los minutos te enteras que es su ex esposa. Y tiene también estas conversaciones con ella acerca de cómo el mundo, eh, cómo los días no duran 24 horas, sino duran 23 horas y 59 minutos. Hablaban de este calendario cósmico de Carl Sagan, el cual fue para mí también como una sorpresa, porque yo no había escuchado acerca de ese tema de la duración del día y cómo todo lo que sucedió en el universo pasó en el último minuto del último día del año. Bueno, me encantó todo ese tema, cómo lo desenvuelven en una conversación por teléfono entre un ex esposo y una ex esposa, muy natural, ¿no? Entonces siguen su vida y Marty le pregunta a su ex esposa, oye, ¿ya viste los anuncios de este tipo que se llama Chuck? Yo no sé quién es Chuck, ¿tú sabes quién es Chuck? Nadie le podía contestar quién era Chuck, nadie tenía idea quién era Chuck. Entonces, todas las personas con las que hablaba Marty no tenían idea de quién era Chuck. El hombre el que se encontró yendo a su trabajo, la niña que vio en el vecindario cuando fue a buscar a su esposa porque las cosas ya parecían como que iban a llegar a un final, ¿no? Entonces tenemos a un Marty que ya se está dando cuenta que el final se aproxima y una Felicia que también sabe que las cosas ya no son lo mismo. En el hospital estaban pasando cosas muy raras, las camas estaban vacías y los monitores todos por completo estaban como tocando, bueno, como marcando un solo ritmo, todas igual, ¿no? Entonces dice, ok, ya esto es una locura, me voy. Y hasta ahí, hasta donde estamos hablando, no hemos visto a Chuck. No sabemos quién es Chuck tampoco. O sea, ¿por qué Chuck aparece en todos lados? Pareciera que fuera una clase de político, una clase de profeta. No sabemos quién es. Y honestamente yo a este punto de la película no tenía idea por qué Chuck aparecía en todos lados y nadie sabía por qué estaba ahí, ¿no? Entonces, todavía seguimos a Marty, que les comentaba, ya presentía que el final estaba cerca y dice, voy a ir a buscar a mi ex esposa, quiero estar con ella, quiero al menos estar con alguien que conozco, ¿no? Entonces lo vemos que va en este camino, porque va caminando hacia su casa, todos los medios de transporte y las rutas estaban súper atascadas por el tráfico parado, los carros ya de plano no eran funcionales, ¿no? Entonces lo vemos que se topa con un señor que también no sabía quién era Chuck, pero quien era dueño de una funeraria que quiso ser meteorólogo y platican otra vez de este calendario cósmico y se acompañan justo casi hasta la entrada del barrio donde vivía Felicia, la ex esposa de Marty. Y es ahí donde él se queda, el señor dice, ¿sabes qué? Yo voy para este rumbo y tú vas para este rumbo. Y dice, ok, sale. Entonces ya vemos que Marty va llegando hasta casi 2 cuadras de donde está en la casa de Felicia ya de noche y ve a una niña que viene patinando. O sea, las luces, ya no había luces, ya se habían apagado las luces, la electricidad se fue, ya estábamos ya a punto de terminar en ese planeta, ¿no? Y él le dice a la niña de que, oye, ¿por qué estás aquí sola? Y dice, pues es que me gusta patinar. Y pues no sé, no tengo nada más que hacer. Le pregunta si el mundo se va a acabar. Y como que esta historia apela mucho a esos sentimientos de inocencia, porque nadie tenía idea de lo que estaba pasando. Y tal vez en los adultos tratan, al menos en esta historia, trataban como de mostrarse fuertes, pero ese miedo, esa incertidumbre se ve reflejada en la niña que le dice, todo va a estar bien, y le dice, sí, pero en la cara de Marty se ve que no va a estar bien, nada, ¿no? Entonces platican otra cosa y de repente, pum, ahora sí, todas las luces por completo se van y aparecen en todas las ventanas de las casas la cara de Chuck con mensajes de que gracias por estos
39 increíbles años. Es como de que, güey, o sea, ¿qué está pasando? Pero Chuck ya no está en esa misma foto, como era el mismo anuncio de siempre, pero ahora él ya no está sonriendo, ya está llorando. Y ahí empieza como, para mí al menos, eh, un sentimiento como raro, no sé, sentí un poco de miedo, también incertidumbre, porque ¿quién es Chuck? O sea, ¿por qué está aquí? Es algo tan desconocido que me llega a dar miedo, me transmite miedo esta escena, ¿no? Entonces, él le dice, Marty le dice a la niña de que mejor vete con tus papás, y llega corriendo a casa de su ex esposa, se abrazan, y empiezan a ver que el cielo está cambiando, y de repente las estrellas desaparecen, y es cuando ellos se dan cuenta que el mundo va a acabar. Se sientan en el patio de la casa de ella, se agarran de las manos, se dicen que se aman, y ¡pum! Hasta ahí ellos desaparecen. Y después de eso ya empezamos a conocer la historia de Chuck. Y hasta ahí ya sabemos eh, quién es Chuck, y vamos aprendiendo un poco de él, cómo vivió sus últimos años, qué era lo que disfrutaba hacer y por qué lo disfrutaba hacer, cómo vivió su mediana edad, por así decirlo, y por qué hacía lo que hacía. Y entre todos estos pasajes de su vida, entre su muerte y su infancia o su adolescencia, vemos a personajes que ya habíamos visto en la historia de Marty. Vemos a Marty, vemos a Felicia, vemos al señor de la funeraria, pero están en la vida de Chuck. Ellos son personajes de la vida de Chuck, y dices, ok, entonces, si ellos son personajes de la vida de Chuck, entonces Chuck también eh, murió cuando se murió el mundo. Y es en la parte final en la que hablan de su infancia y adolescencia, en la cual aparece Mark Hamill como su abuelo. Sabemos que Chuck vivió con sus abuelos debido a que sus padres murieron en un accidente automovilístico, y le tocó vivir con sus abuelos. Entonces nosotros vemos cómo él va creciendo poco a poco y haciéndose un niño muy particular, muy sensible a la música y al baile, y nos los cuentan de una forma muy bonita a través de la historia de cómo su abuela le enseñó a bailar, y es para mí de las partes más bonitas de la película, porque esto que vemos que Chuck baila cuando era niño, lo vemos, digamos, antes, en la parte en la que Chuck estaba viviendo sus últimos años. O sea, esto de cuando era niño es la última parte de la película. Entonces nosotros, en los últimos años de la vida de Chuck, nosotros vemos una interacción que tuvo con una artista callejera, y cómo de la nada él empezó a bailar. Él iba por viaje de trabajo a un lugar y se encontró una chica que estaba tocando la batería, y empezó a bailar y decidió bailar, y sacó a una chica a bailar, y se dejó llevar por el ritmo, y era intrigante saber por qué Chuck hacía eso. Entonces, hasta los siguientes años, digamos, hasta el siguiente paso, vemos por qué Chuck bailaba, cuál era el propósito, qué le recordaba. Y es aquí cuando viene el momento clave para entender un poco la película, y es que Chuck se crió en la casa de sus abuelos. Entonces platicaba, o bueno, el narrador contaba que había una habitación en la que Chuck nunca entró, su abuelo no le permitía entrar, y siempre decía que estaba como embrujada, que había un fantasma, que él veía fantasmas de las personas que se murieron, y que él aseguraba que había visto a personas que murieron antes de morir. O sea, que él vio cómo murieron esas personas antes de que ellos murieran. Pero casi nunca se hablaba de eso en su casa, hasta que en una noche en la que su abuelo se pasa de copas, le cuenta más o menos qué era lo que él había visto. Y Chuck se queda con más intriga, sin embargo, no entra a la habitación. Y pasaron años, su abuela ya había fallecido, y él decide un buen día entrar a la habitación, y su abuelo se da cuenta. Entonces, cuando él ya está de que abriendo la puerta, su abuelo llega y lo tira, y se queda viendo hacia el vacío de esta habitación, y se queda viendo, se agarra un brazo y como que le da miedo, y espanta a Chuck también. O sea, como su reacción lo espanta, y dice, no vuelvas a ir ahí nunca más. Y después pasan otros años más, y nos damos cuenta que esa escena en la que el abuelo se agarra el brazo era él viendo su muerte. Entonces ve todo lo que pasó, y ya sabía cómo se iba a morir. Entonces él deja todo arreglado, todo para su muerte lo había dejado
ya listo. Porque él ya sabía cómo iba a morir. Y justo eso es algo que le dice el dueño de la funeraria. Que ojo, también era parte de la vida de Chuck. Le dice, yo no sé por qué, pero tu abuelo parecía que supiera de que se iba a morir, ¿no? Entonces, después de que muere su abuelo, Chuck decide abrir la habitación y se da cuenta que en esa habitación él puede ver su muerte. Y se ve a él en una cama, a los 39 años, muy joven, muriendo en el hospital. Y después de eso solo vemos que cierra la puerta y se va. Y ahí acaba la película y es como de que, ¿qué está pasando? O sea, ¿ahora qué? No, al principio no entendí, se los juro, yo dije, entonces, ¿quién es Marty? ¿En qué papel está jugando Marty? ¿Qué papel está jugando Felicia? El señor de la funeraria. ¿Qué está pasando? No lo entiendo realmente. Y bueno, claro, después de haber leído un poco de información, que ojo, es válido que si ustedes no quieren leer nada, no tienen que saber o no tienen que llegar a algo en especial, pero claro, esta película tiene el propósito de llegar a algo en especial, ¿no? Que es que todas las personas que vimos la historia de Marty, la historia de Felicia, la historia del señor de la funeraria, eran personas que vivieron en el mundo con Chuck, o sea, que Chuck veía, ¿no? Que interactuó con ellos, mas no eran de su círculo cercano, eran personas con las que tal vez alguna vez interactuó, no eran personas como su esposa o sus abuelos, porque en la historia de Marty nunca vemos a los abuelos de Chuck, nunca vemos a su esposa ni a sus hijos, solamente vemos a Marty, a Felicia, a otro doctor, al señor de la funeraria, pero no a quienes eran súper allegados a Chuck. Entonces, bueno, ya después de haber leído, se nos explica que estas personas formaron parte del mundo en el que Chuck vivió. Pero cuando muere Chuck, ese mundo también se muere. Es decir, el mundo que él tiene en su cabeza, todo lo que nosotros recordamos, todo lo que nosotros vivimos, cuando nosotros morimos, también se muere ese mundo, porque nosotros nos creamos todo un universo a través de lo que conocemos, de lo que vemos, de lo que comemos, de lo que percibimos. Entonces, todas estas pequeñas cosas y detalles que vamos viendo y vamos experimentando en nuestra vida forman parte de un universo dentro de nosotros. Entonces, claro, las personas que eran cercanas a Chuck no iban a formar parte de este mundo porque en sí ellos no murieron. Las personas que son valiosas para él no mueren y no van a estar dentro de este mundo porque la ilusión de que sea el mundo de Chuck no va a ser lógica si las personas que él ama están ahí y mueren. Yo sé que puede parecer un poco complicado entenderlo, para mí sigue siendo un poco complicado si lo repaso de nuevo. Sin embargo, me parece muy bonito la forma en cómo se manifiesta esto, ¿no? Te mueres tú, se te muere todo tu universo, todo lo que tú creaste en tu mente, todo lo que tú viviste, se va contigo. Y esta parte en la que cuentan la historia de Chuck, no finalizando con su muerte, sino finalizando con el hecho de que Chuck decide vivir porque su abuelo, él había visto la muerte de muchas otras personas en esa habitación y siempre estuvo como que muy miedoso a la muerte y a esperar a morir. Entonces hacía como que su vida no fuera tan bonita. Y Chuck decide hacer todo lo contrario, cerrar esa habitación y decir, voy a vivir. Y hasta donde sea, voy a vivir. Y vive increíble su vida, lo vive con provecho. Y a las personas que ama les da todo lo que él tiene. Y vemos en esta película reflejada su vida. Termina con su vida, no con su muerte. Terminamos viendo cómo Chuck vive y decide vivir. Y al final, pues claro, todo tiene su final y vemos como también el mundo se va en su final. Por eso cuando vemos esta historia de Marty y de Felicia, que las estrellas se están muriendo, la tierra se está acabando, es porque Chuck también ya está a punto de apagarse. Me parece muy bonita la historia, de verdad yo creo que se la recomiendo bastante para ir a verla en familia. Es una historia muy reflexiva. Sin embargo, siento que este tipo de películas pues no son tan reconocidas y no se les da un valor dentro de
digamos, en este universo en el que se califica el valor de las películas, el valor artístico, no se le da tanto a este tipo de películas. Sin embargo, creo que por gusto personal me gustó bastante. Es una película muy diferente y los invito a que la vean, la verdad. Ahora, por otra parte, ya cambiando de tema, quiero comentarles brevemente acerca de Outlander Blood of My Blood o Sangre de mi Sangre. Esta es una serie, digamos una precuela de la serie de Outlander, que es una serie basada en una saga de libros de Diana Gabaldon, la cual cuenta la historia de Claire Beecham, una enfermera de la Segunda Guerra Mundial, la cual en un viaje a Escocia con su esposo se pierde, digamos, en el prado o en llano en Escocia y llega a este círculo de piedras en el cual viaja por el tiempo sin darse cuenta y viaja como 200 años atrás en una Escocia en la que los jacobitas estaban tratando de alzarse en contra del Imperio Británico, querían ser como independientes porque ellos, claro, tenían su propia religión que era el catolicismo y querían que se respetaran sus tradiciones. Entonces es una historia de romance, de drama. A mí me gusta mucho, me gustan mucho las primeras 2, 3 temporadas, las demás ya, es que de plano no me gustan. Yo no he leído los libros, así que no les puedo dar mi opinión como alguien que ya leyó los libros y vio la serie, pero de plano las últimas temporadas de Outlander, nomás no, y tienen una de las historias de amor neta más chingonas que yo he visto en alguna serie de romance, de drama de época. Está poderosa. Los actores tienen mucha química, son muy buenos amigos. Creo que al principio supieron explotar muy bien este contexto en el que estaba de que era una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que tuvo que vivir y aprender a vivir en el pasado con un escocés que era como un salvaje, pero a la misma vez era tierno y tenía como un lado que ninguno de los otros hombres que los que estaba rodeado tenía, y tenían una conexión que era claro que era el destino que iba a pasar, que ellos se tuvieran que juntar, ¿no? Entonces, para mí, las primeras 3 temporadas son oro puro, de verdad se las recomiendo. Las primeras 3 temporadas. Y si les gusta, véanla. Y termínenla de ver porque incluso ya va a salir la última temporada este año en noviembre. Entonces vamos a ver cómo termina. Aparentemente esta última temporada promete un poco más que yo creo que las 3 o 4 temporadas que pasaron, que nomás nada y nada. Pero bueno, volviendo a Blood of My Blood, esta precuela cuenta la historia de los padres de Jamie, que en la serie de Outlander él es el protagonista junto con Claire, él es el escocés con el que se enamora. Cuenta la historia de los padres de Jamie y también cuenta la historia de los padres de Claire. Pero aquí siento que repitieron la fórmula de la historia de Claire con su esposo, con el que vivía en su año verdadero, digamos, en su vida real de la Segunda Guerra Mundial de 1945. Repitieron esa historia tratando de meter a un Jeremy Irvine como el padre de Claire, que la neta no me gusta mucho cómo actúa Jeremy Irvine. Lo quiero mucho por Mamma Mía 2, pero de plano no me gusta cómo actúa. Y siento que la historia de los padres de Claire está de más, ¿saben? Está de más. Yo sé que todos los fans de Outlander, aquí que me puedan decir si hay alguno, quieren ver solamente la historia entre Brian Fraser y Ellen Mackenzie. Nadie quiere ver la historia de los padres de Claire porque está aburrida. O sea, yo entendería que la metieran, pero neta está aburridísima. Y es más lo que vemos de los padres de Claire que de los padres de Jamie, que es lo más interesante. Porque tenemos a, obviamente, otros dos protagonistas que es un amor casi casi que prohibido, pero es un drama de época también y se siente sabroso que esa interacción tipo Jamie y Claire que nos dejaron en las primeras 3 temporadas o 2 temporadas probablemente, porque a lo largo de las, creo que son 7 temporadas, ya vemos a una Claire y un Jamie más grandes, entonces ya no es ese mismo romance que tenía tanta pasión al inicio. Acá ya es puro amor, ¿no? Hasta el final ya es puro amor. Pero en esta historia del papá de Jamie y la mamá de Jamie vemos a este amor prohibido, que tiene romance, que tiene incertidumbre, y está chido.
¿Tiene sus defectos? Claro que los tiene, porque de la nada se conocen y ya se aman. Y la mamá de Jamie nunca se había casado porque no quería casarse con un hombre y de repente conoce a Brian y ya se va a casar con él, ya lo ama. Pero a ver, es que también Brian en la serie está muy guapo, ¿no? Pero a fuerza nos meten la historia de los papás de Claire, que ojo, ni la historia de los papás de Jamie ni la historia de los papás de Claire forman parte de un libro. Se cuenta, a lo que yo tengo entendido, como que entre líneas, mediante lo que Jamie le platicaba a Claire de sus papás. Entonces, conocíamos la historia de los papás de Jamie por lo que él le contaba a Claire. Sin embargo, la historia de los papás de Claire nunca nos enteramos, solo sabemos que creo que estaban divorciados, pero pues aquí nos intentan crear una historia que, ojo, no la creó Diana Gabaldon, fueron los productores y los creadores de la serie, en la que los padres de Claire también se pierden como Claire en Outlander, pero ellos se pierden de forma separada. Se pierden en el mismo año, 200 años antes, o creo que sí, sí, 200 años antes, pero caen como en diferentes sitios. Entonces, la historia de ellos se trata de que se tienen que encontrar y hacen lo imposible por encontrarse, pero es muy aburrida la historia. De verdad, la hacen larga y larga. Y lo peor es que sale un episodio a la semana y esperas ver esta interacción entre Brian y Ellen y nomás nada. Nomás la historia de los padres de Claire. Y muchos fanáticos de Outlander pues no les está gustando mucho esta serie. Y concuerdo mucho con lo que ellos dicen porque, o sea, nos están dando migajitas. Nada, nada nos están dando. Y yo creo que quieren estirar demasiado los productores la historia para hacerla en 3, 4 temporadas. Y obviamente, pues, económicamente les conviene, ¿no? Pero uno como espectador y como fanático de la serie espera más. O sea, ¿de qué te sirve ver una serie que tiene 10 episodios en la cual vas a ver la historia que vale la pena en 3 episodios y en segmentos de 15 minutos? O sea, todo lo demás es pura paja, puro relleno. Y ya para la segunda temporada casi nadie la va a querer ver. Entonces yo siento que aquí la producción sí está flaqueando un poco. Yo le tengo fe a estos dramas de época porque salen muy poco. Producir una de estas películas o una de estas series es costoso por todo el diseño de producción que lleva, la escenografía, la ambientación. Pero para mí, ay, son los que más me gustan, los que más disfruto. Y una serie como Outlander, así que te enseña ese romance. Y pero aparte hay drama y hay guerra. Me encanta, me dio justo en el clavo. Pero pues nomás no nos están entregando algo chido. Al menos ya pasaron 4 episodios, ya se estrenaron 4 episodios. Y no nos están dando casi nada. Miren, yo los invito a que vean Outlander y también los invito a que vean Blood of My Blood porque es algo nuevo. Probablemente si no vieron Outlander, Blood of My Blood les va a gustar, tal vez. La OG siempre va a ser Outlander, la normal, pero es una serie que salió hace 10 años y sí los invitaría a verla porque les digo, es difícil encontrar un drama de época que sí está como bien producido. Pero pues sí les advierto que la neta nos están contando pura tontería a veces en los episodios, entonces probablemente pónganla de fondo, no se lo tomen tan en serio esperar un episodio porque pues sí duele cuando eres fanático, pues nomás no ver nada ahí al final. Y bueno, ya como último tema, quisiera compartirles que en este momento está sucediendo el Festival Internacional de Cine de Venecia, que es desde el 27 de agosto hasta el sábado 6 de septiembre. Así que va a haber muchísimas noticias acerca de premiaciones, estrellas que estuvieron en la alfombra roja. Va a haber mucha conversación entre la élite de la élite del cine y vamos a tener mucho de qué hablar probablemente la siguiente semana. Y agárrense porque también viene el Festival Internacional de Cine de Morelia, que es hasta octubre. Y viene ahorita en septiembre el Ariel y ahora sí creo que es la entrega de los Emmys. Hay mucho de qué hablar ahorita en septiembre, la verdad es que agosto se me hizo demasiado largo y que no salían muchas películas tan interesantes, pero septiembre se viene muy fuerte con noticias del cine y la televisión. ¿Quiénes van a ganar los Emmys? Ya les hice mis predicciones en un episodio. ¿Quiénes van a ganar el Ariel? Oigan, que yo desconozco mucho porque
Lamentablemente no he podido ver ninguna de las películas que están nominadas al Ariel. Aquí no llegó pues la distribución, no trajeron a una de las películas que está llamando mucho la atención para hacerla ganadora. No he podido verlo, a lo mejor me voy a echar como unos días tratando de encontrar las películas que son las nominadas, los actores, aprender un poquito más este contexto, porque el Ariel sí, la verdad, soy muy ignorante y sé que hay una controversia alrededor de la organización del Ariel de este año. Entonces tal vez si se los traiga como parte de un episodio, o tal vez no, tal vez como parte de una publicación, pero solo el tiempo lo dirá. Y bueno, con esto concluyo el episodio y no me despido sin antes recordarles que pueden seguir al programa como @yalavimedia en Instagram, como ya la vi en TikTok y a mí como Miroslava San con doble N. Espero hayan disfrutado este episodio y nos vemos hasta la próxima.